aquí es cuando vamos a llegar al siguiente paso evolutivo. O sea, a pie, lo de ir a pie es ahora asunto clásico de la infantería. Ahora ya estamos trabajando, los alemanes, especialmente los alemanes en ese aspecto, debido a su doctrina, estaba ya empezando a trabajar en distintas opciones para motorizar a su infantería para que pueda acompañar a los tanques, ¿no? Y obviamente un concepto ya desarrollado para finales del periodo de entreguerras era el tanque Tissot. Otro concepto era motorizar a la infantería en sí. Y obviamente se utilizaron motos, ¿no? Los Kraftschützen, ¿no? Se utilizaron también vehículos, así sobre ruedas, sin ningún tipo de blindaje. Y estos vehículos pues avanzaban a lo largo de las carreteras y poco antes de llegar al enemigo se embarcaban y seguían combatiendo a pie, ¿vale? Eso fue durante finales de periodo de entreguerras, inicio de Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Los británicos iban ya por un concepto un poquito más avanzado, y que era el concepto de pequeños vehículos multipropósito que se utilizaban en parte para remolcar piezas de artillería, para transportar ametralladoras y también podía transportar infantería. Y uno era el Universal Carrier, que era en esa época, en ese concepto, el vehículo que más avanzó en este aspecto. El problema que había aquí es que la infantería que llegaba, o sea, estos vehículos, aunque se produjeron en números muy grandes, el problema que había era que estos vehículos no existían en números muy grandes, y por lo tanto las unidades no solían tener suficientes vehículos de este tipo. O sea, solo la amplia mayoría de la infantería que iba asignada a unidades blindadas pues recibían un cierto lote de estos vehículos y transportaban infantería, el otro resto se subía a los carros de combate o lo llevaban con una camioneta después por detrás de la retaguardia y cosas así por el estilo, ¿no? Pero ese era un concepto un poquito más evolucionado que el concepto alemán, porque aquí ya tengo por lo menos un vehículo sobre cadenas y con un poquito de blindaje, mientras que el concepto alemán todo va sobre ruedas y sin ningún tipo de blindaje, y en el tanque Tissot sí, vale, está un poco mejor, pero aquí no tengo ninguna protección para infantería. En el tanque Tissot tengo que tener mucho cuidado porque de que el enemigo no abra fuego antes de tiempo. Porque tú tienes un carro de combate de estos que está así cargado, y imaginaos que por un motivo por el que sea se han equivocado y el enemigo ha abierto fuego mucho antes de lo que se esperaba porque había una tropa que ha avanzado o alguna trinchera, alguna posición que estaba más adelante y que no vieron porque estaba camuflada o lo que sea. Entonces, claro, si tú miras aquí y empezáis a disparar aquí con una ráfaga larga de ametralladora, te va a llevar fácilmente la mitad de la gente que hay aquí encima por delante, sin ningún problema. Y si empiezan a caer proyectiles de artillería cerca de este tanque, lo mismo te va a pasar con la infantería. Por eso es chunguillo, peligroso. Pero era lo que había por entonces, ¿vale? Luego, el tercer, o sea, el cuarto concepto, porque el primero ya lo hemos hablado, tanque Tissot, luego vehículos sobre ruedas sin ningún tipo de blindaje, luego vehículos de este tipo, o sea, vehículos pequeñitos, multipropósito, con una cierta capacidad de cierto nivel de protección, cierta capacidad para transportar infantería, y luego ya llegamos a lo que eran los verdaderos vehículos de transporte de infantería de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el M3 Halftrack, ¿no?
y el Sonderkraftfahrzeug 251, ¿vale? Esto era ya dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, esto era ya de lo más avanzado que había, pero no lo más avanzado porque todavía había otra cosa más, ¿eh? Son vehículos semiorugas con un blindaje muy ligero que solo protege contra armas de infantería, arriba abierto, ¿eh? Y se podía luchar, se podía luchar desde el vehículo disparando por encima de la pared, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, o desembarcando. ¿Vale? Lo que hay aquí que tener en mente es que, ¿os acordáis del primer caso de la Primera Guerra Mundial con el Mark V estrella? Que ahí teníamos una especie de precursor del vehículo de combate de infantería. Pues dentro del contexto de la guerra, del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, no tenemos ningún vehículo de combate de infantería. Todos son vehículos de transporte de infantería de algún tipo. Pero ninguno de ellos son vehículos de combate, propiamente dicho, ¿no? Según cómo se entiende para los estándares de por entonces y de hoy también, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y el concepto más avanzado en el transporte de la infantería dentro de la organización de los carros blindados surgió, que eso fue lo cómico, no surgió porque un general o algo así tuvo una idea al respecto, un oficial, sino por pura necesidad. Y ese concepto es el concepto del kangaroo, o sea, el canguro, ¿vale? Y lo que aquí pasaba era que los canadienses estaban sufriendo, durante todas sus batallas, estaban sufriendo bastantes bajas, ¿no? Y claro, el problema que ellos tenían era que ellos tenían de todo tipo, o sea, tenían tanques de sobra, tenían artillería autopropulsada de sobra, pero no tenían vehículos para transportar a su infantería, vehículos blindados para transportar a su infantería. Y eso era un problema bastante serio. Entonces, uno de los oficiales ah, del ejército canadiense tuvo la idea de utilizar todos esos tanques que tenían de sobra, artillería autopropulsada que les sobraba, de utilizarla y remodificarla como vehículo de transporte de infantería. Y de ahí surgió el concepto del Kangaroo. El Kangaroo a día de hoy se le clasificaría como un vehículo de transporte de infantería pesado, ¿no? Y aquí vemos el Kangaroo basado en la barcaza de un M7 Priest, o sea, una artillería autopropulsada, a que simplemente le quitaron el obús de artillería y todo lo que y todos los subcomponentes que guardaban una relación con eso. Entonces lo quitaron en medio y pusieron ahí un espacio para la infantería, ¿no? Y estaba, como vemos aquí en esta imagen, sobre barcaza de M7 Priest, sobre barcaza del Churchill, Churchill Kangaroo, y el Churchill Ram. El Ram es una versión canadiense dicho de una forma muy burda, es una versión canadiense del Sherman, ¿vale? Aquí vemos de nuevo, pues le quitaron la torre, le pusieron aquí a una pequeña torreta con ametralladora y todo eso, todo lo demás, ¿no? Y y aquí llega la próxima sorpresa, que en temas de efectividad a la hora de transportar a la infantería, dentro del contexto de una unidad blindada, los más avanzados no fueron ni los británicos, ni los rusos, ni los americanos, ni los alemanes, fueron los canadienses. ¿Eh? Y eso surgió curiosamente por accidente y por improvisación. ¿Eh?